Hola, yo soy Claudia, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy haremos un anillo de sapito. Así que empecemos. Para el anillo de sapito empezaremos cortando una tira de hilo de 70 centímetros. Agregamos 3 mostacillas. Pasamos el hilo en sentido contrario por la primera mostacilla que pusimos. Dejamos a este lado una tira de hilo pequeña, para así poder amarrar al final. Agregamos una mostacilla más y pasamos el hilo por la mostacilla que está encima, como direccionando la punta del hilo hacia arriba. Agregamos otra mostacilla y pasamos el hilo por la mostacilla que está abajo. Agregamos una mostacilla y pasamos el hilo por la mostacilla que está encima. Repetimos este paso. Agregamos una mostacilla, pasamos el hilo por la mostacilla que está abajo. Hasta tener 5 mostacillas arriba y 6 mostacillas abajo. Para comenzar con el sapito agregamos una mostacilla de otro color. Repetimos los mismos pasos. Pasamos el hilo por la mostacilla que está abajo. Y luego hacia arriba. Así hasta tener 5 mostacillas arriba y 6 mostacillas abajo. Pasamos 2 mostacillas, una verde y otra negra. Pasamos el hilo por debajo del hilo que está entre estas 2 mostacillas. Ahora pasamos el hilo por la mostacilla negra. Agregamos una mostacilla verde y repetimos el mismo paso. Pasamos el hilo por debajo del hilo que está entre estas 2 mostacillas que siguen y luego por la mostacilla verde. Repetimos una vez más.
Agregamos una mostacilla negra y repetimos el mismo paso. Y lo mismo con la siguiente mostacilla. Agregamos 2 mostacillas para la parte de arriba del ojo. Pasamos el hilo como formando una U por estas mostacillas. Agregamos 2 mostacillas más y pasamos el hilo por esta mostacilla. Agregamos una mostacilla de otro color. Pasamos el hilo por la mostacilla que está abajo. De aquí en adelante repetimos los mismos pasos que hicimos al principio. Agregamos una mostacilla y pasamos el hilo por la mostacilla que está arriba. Y luego por la mostacilla que está abajo. Así hasta que esté lo suficientemente largo para darle la vuelta a nuestro dedo. Para cerrar pasamos el hilo por estas mostacillas. Para que así ambas puntas del hilo se encuentren. Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante. Y listo, ya lo podemos usar. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para no perderte ningún video más. Déjame en los comentarios qué te gustaría ver próximamente. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.